conocimientos y experiencia en relación a estos importantes temas de la materia del derecho electoral, específicamente del derecho sancionador electoral. También les quiero saludar de manera atenta nuevamente y respetuosa y también anticiparles mi agradecimiento por la valiosa atención que me van a prestar durante esta sesión, como así sucedió el día de ayer. Y también les expreso mi agradecimiento porque sé que van a participar, como también lo hicieron el día de ayer, con pertinentes, con interesantes preguntas o puntos de vista o reflexiones o vivencias jurídicas. Bien, también les quiero mencionar, como lo hice también el día de ayer, que pueden participar en el momento en que así lo deseen. Lo único que les rogamos es que se lo hagan saber al ingeniero Giregel para que puedan abrir su micrófono si desean participar de viva voz, o que le escriban en el chat lo que quieran preguntar, por favor. El día, bueno, vamos a iniciar. También otra cuestión que les quiero reiterar el día de hoy es que al filo de las 11:50 haremos un receso de 10 minutos con los mismos fines y propósitos que les mencioné el día de ayer. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión. El día de ayer concluimos aquella sesión agotando los temas de estudio y análisis que fueron motivo de nuestras actividades y concluimos con el análisis del procedimiento ordinario sancionador. Antes de que empecemos nuestros temas el día de hoy, les quiero preguntar si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, algún punto de vista, alguna reflexión que quisieran plantear en relación al procedimiento ordinario sancionador. Parece que no la hay. Entonces, pues vamos a dar inicio. Vamos a analizar el procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador tiene, desde mi óptica, ¿verdad? Desde mi perspectiva, tiene 3 modalidades que vamos a analizar. Vamos a empezar con la primera modalidad. Miren ustedes, tenemos el procedimiento especial sancionador, por sus siglas PES, que también les quiero rogar que me permitan, por favor, referirme a este procedimiento con sus siglas de PES, por favor. Bien, la primera modalidad la denomino así porque es una modalidad que se encuentra a cargo de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Son órganos centrales del INE los que tienen competencia para conocer y desahogar la primera etapa del procedimiento especial sancionador. Recuerden que el día de ayer mencionamos que este procedimiento, a partir de la reforma de 2014, es un procedimiento mixto. Una parte del procedimiento está confiada al INE y otra parte está confiada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente al tribunal a través de la Sala Regional Especializada. Entonces, este procedimiento se le confía, por lo que se refiere a la recepción de la queja o denuncia, al Instituto Nacional Electoral, así como la decisión acerca de si desecha esa queja o si la admite. Y si la admite, bueno, pues entonces tiene competencia para desahogar la etapa de sustanciación de este procedimiento, que culmina con una audiencia de pruebas y de alegatos, como lo vamos a estudiar. Entonces, esta primera modalidad se refiere a las conductas que están precisadas en el artículo 470, párrafo primero, en sus incisos A, B y C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Cuál es la finalidad de este PES?
Desde el punto de vista del INE, la finalidad es sustanciar las quejas que haya admitido, ¿sí? O aquellas que haya iniciado de oficio, de tal manera que a partir del despliegue de diligencias, denominadas diligencias preliminares de investigación, y a través de el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, posteriormente la valoración de los medios de prueba que aporten las partes, concluya esta etapa del procedimiento. Y entonces, turnar el expediente completo a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que sea este órgano jurisdiccional quien tenga ahora a su cargo la etapa de resolución del PES. Recuerden que les mencioné que la Sala Regional Especializada es la autoridad que tiene atribuida la potestad sancionadora. Vamos ahora a estudiar las conductas que son procedentes o que son constitutivas de supuestos de procedencia del PES. Bien, la ley dice que se puede presentar una queja o denuncia para que se abra un PES cuando se argumente por el quejoso que las conductas que está denunciando son violatorias de lo que se encuentra establecido en la base tercera, el artículo 41 de la Constitución, o en el párrafo octavo, el artículo 134 también de la Constitución. Eso es lo que dice la ley. Ahora, hay un criterio del tribunal que agrega que también será un supuesto de procedencia del PES cuando se denuncien conductas violatorias de lo establecido en el párrafo séptimo de ese artículo 134 constitucional. También procederá el PES cuando se denuncien conductas que violen normas reguladoras de la propaganda política o electoral. También procederá el PES en esta primera modalidad cuando se denuncien actos anticipados de pre-campaña o campaña, pero siempre y cuando el secretario ejecutivo esté ejercitando la facultad de atracción de ese procedimiento, de ese PES. Porque, como yo les adelanté el día de ayer, cuando se trate de actos anticipados de pre-campaña o campaña, los órganos que tienen competencia para desahogar esta parte del procedimiento son los órganos desconcentrados. Los órganos desconcentrados son los que tienen la competencia originaria. Pero esos procedimientos pueden ir al conocimiento de los órganos centrales cuando el secretario ejecutivo ejerza la facultad de atracción. Eso, por favor, les ruego que tomen nota. También procederá el PES cuando se presenten denuncias o cuando se inicien de oficio estos procedimientos por conductas o hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Recuerden que les mencioné que esta materia importantísima se introdujo por una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el año pasado. La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril de 2020. Hay otras disposiciones que me interesa mencionar a ustedes en este momento. La ley también señala que cuando la conducta que se denuncie se relacione con propaganda política o electoral en radio y televisión durante los procesos electorales de las entidades federativas, entonces la autoridad electoral administrativa
competente deberá enviar una solicitud al Instituto Nacional Electoral en relación a las medidas cautelares, si se han solicitado medidas cautelares, ¿sí? O si el propio Instituto Electoral de una entidad federativa considera que se deben dictar medidas cautelares. Entonces, fíjense ustedes que de esta manera es como se va a proceder en esos casos. También hay otra disposición que establece que cuando las conductas que se denuncien constituyen difusión de propaganda calumniosa, esos procedimientos solo pueden iniciar a instancia de parte que se considere afectada. Ahí también les ruego que tomen nota, en el sentido de que cuando se trate de conductas de difusión de propaganda calumniosa, el INE no puede iniciar de oficio esos procedimientos. Solo se pueden iniciar si hay una queja o una denuncia presentada por una persona que se considere afectada. Bien, entonces, esta es la finalidad del PES y estas son las conductas que se pueden denunciar para pedir al INE que se abra un PES. ¿De acuerdo? Les quiero preguntar si tienen ustedes alguna duda, o si tienen alguna reflexión, algún punto de vista quieran plantear en relación a la finalidad del PES o a las conductas constitutivas, ¿sí?, de lo que sería un PES a cargo de los órganos centrales del INE. Adelante, licenciado José Jesús. Sí, Buenos buenos días. días, licenciado. Mi duda me surge en relación a que usted nos comenta que se maneja la propaganda política en radio y televisión, pero en la época que vivimos actualmente, pues sabemos que también hay propaganda política en redes sociales o en Así es. internet. ¿Eso aún Sí, todavía no está regulado en el PES? sí se pueden presentar quejas o denuncias por difusión de, de propaganda mediante la internet. Sí se puede. Ahora, Sí. como usted atinadamente ha dicho, la ley de manera expresa no regula conductas en internet, no hay disposición expresa. Pero hay criterios del tribunal, hay criterios del tribunal. Y les voy a decir, para rogarles también que tomen nota, ¿sí? Fíjense ustedes, hay un criterio que siempre deben de tener en cuenta ustedes, siempre. Es muy importante que lo registren. Hay un criterio del tribunal que señala lo siguiente, que cuando se difunda propaganda en la internet, ¿sí?, el criterio va a ser el siguiente. Generalmente se va a considerar que esa difusión de propaganda no es violatoria de las normas electorales, ¿sí?, siempre y cuando se demuestre en el procedimiento respectivo que esa propaganda, perdón, esa difusión, ¿verdad?, ha sido auténtica, ha sido auténtica, ¿sí? Porque espontánea por parte de la persona. ¿Por qué razón? Porque el tribunal señala, nos dice, hay que atender a la naturaleza jurídica de ese medio, de la internet. Y entonces lo que señala es que, pues, todas las personas que tenemos acceso a la internet, si nosotros ponemos ahí un mensaje o difundimos algo, ¿sí?, es
porque lo estamos haciendo de manera espontánea, cada uno de nosotros, ¿sí? Nos interesa estar en comunicación con personas. Entonces, originariamente, esa es una conducta, ¿sí?, que no se considera violatoria del orden electoral. Ahora bien, viene la siguiente cuestión. Si se alega en un procedimiento de esta naturaleza que una persona o un partido, ¿no?, una coalición, ¿sí?, ha realizado actos para pedirle, por ejemplo, contratar a personas, fíjense ustedes, por ejemplo, para contratar a personas, para que escriban mensajes en la internet, entonces pues ya esa comunicación, esos mensajes de internet ya no son espontáneos, ¿ven ustedes? Ya no son personales, sino que la persona o las personas están escribiendo esos mensajes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, les están pagando, por ejemplo, para que hagan eso. Entonces, si eso se denuncia y si eso se prueba, se va a sancionar a la persona y al partido, coalición, que resulte beneficiaria de esos mensajes. Entonces, por favor, les ruego que tomen nota de esos criterios y que son fundamentales en relación a la Internet. Esa sería mi respuesta, licenciado José Jesús, y también para todas y todos y cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, a sus órdenes. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver cuáles son los requisitos que se exigen por la ley para elaborar un escrito de queja o denuncia a efectos de su presentación. Bueno, pues debe aparecer el nombre de la persona quejosa o denunciante. También debe señalar en su escrito cuál es su domicilio para oír y recibir notificaciones. Debe referir y acompañar los documentos que sean idóneos y necesarios para probar personería. Si quien está presentando la queja lo hace en representación de otra persona, un representante. También se deben narrar los hechos y se deben de ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente o mencionar las pruebas que la persona le solicita al INE que requiera, por no tener ella la posibilidad de recabarlas. Y, en su caso, las medidas cautelares o las medidas de protección que se soliciten. Esos son los requisitos. Ahora bien, fíjense ustedes, quiero mencionar aquí que en algún momento hubo cierta discusión acerca de si el PES solamente sería procedente habiendo proceso electoral o no, si también podría ser fuera de proceso. Había personas que pensaban, ¿verdad?, que solamente podría proceder cuando hubiese proceso. Pero fíjense ustedes que la Sala Superior ya había esclarecido ese punto casi desde que se creó el PES. El PES se creó en las reformas constitucionales de 2007 y las reformas legales de 2008. Y en ese mismo 2008, la Sala Superior resolvió varios asuntos que le permitieron sustentar una jurisprudencia, que es la número 10 del 2008. Y entonces ahí dejó en claro que el PES se puede presentar dentro o fuera de un proceso electoral. Y ahora con las reformas de abril de 2020 quedó todavía más claro, porque ya está en el texto de la ley que el PES, cuando se trate de violencia política contra las mujeres en razón de género, procede dentro de proceso o fuera de proceso electoral. Bien, ahora vamos a analizar las causales de desechamiento de una queja. Esto será así cuando la autoridad llega a la conclusión de que la queja no reúne alguno o varios de los requisitos a los que nos acabamos de hacer referencia. También
cuando llegue a la conclusión de que los hechos motivo de la queja o denuncia no constituyen de manera clara, de manera evidente, una violación en materia de propaganda política o electoral. También será motivo para desechar la queja si no se ofrecen ni aportan pruebas. Les ruego que tomen nota, por favor. ¿Sí? Si no se ofrecen, si no se aportan pruebas, entonces se va a desechar la queja o denuncia de un PES. Y también será causal de desechamiento cuando la autoridad califique a la queja o denuncia como evidentemente frívola. Entonces se emite el acuerdo de desechamiento. La ley dice que la unidad técnica le debe de notificar al quejoso o denunciante dentro de un plazo de 12 horas, por el medio más ágil. Y también, una vez que transcurran esas 12 horas, se debe de confirmar por escrito la notificación. Ahora bien, fíjense ustedes, estamos hablando de el acuerdo de desechamiento. Este acuerdo es una resolución que se puede impugnar. Y el medio de impugnación, como ya les dije ayer y ahora reitero, se denomina recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Ese recurso está regulado en los artículos 109 y 110 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahora, al legislador se le olvidó fijar el plazo para impugnar el acuerdo de desechamiento. Entonces el tribunal ha sentado un criterio, señalando que este acuerdo se puede impugnar dentro de un plazo de 4 días, que es el plazo general de impugnaciones que está regulado en el artículo 8 de esa misma ley. Desde luego, recuerden ustedes que siempre los plazos corren, ¿verdad? Una vez que se practica la notificación y surte sus efectos. Bien, entonces, ese es el estudio que podemos hacer acerca de los requisitos del escrito de denuncia, las causales de desechamiento, el PES, su notificación, plazo para notificar, la confirmación de esa notificación por escrito y también hemos analizado aquí que el PES se puede instaurar dentro o fuera del proceso electoral. Ahora me voy a referir a otra resolución que se puede tomar en estos momentos del procedimiento, que es cuando la autoridad admite la queja o denuncia. Si la admite, entonces pronuncia un acuerdo de inicio del PES y de emplazamiento a las partes para que concurran a una audiencia de pruebas y alegatos. Y esta es otra resolución que se puede impugnar. Y se puede impugnar porque hay un criterio del tribunal que así lo establece. Y está en la jurisprudencia número 1 del 2010. Entonces, el tribunal señala que este acuerdo de admisión, de acuerdo de inicio del PES y orden de emplazamiento, se puede impugnar. ¿Sí? Y aquí señala también que el plazo para la impugnación es de 4 días. Y recuerden siempre que estemos en PES, el medio de impugnación será el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Vamos a lo siguiente, a las etapas. Bueno, la unidad técnica, una vez que recibe la queja o denuncia y la admite, pues la va a examinar, la va a estudiar, junto con las pruebas que se hubieran ofrecido y aportado. También va a abrir las diligencias de investigación preliminares. La ley señala que una vez que se admite la queja o denuncia, la unidad técnica le corre traslado a las partes y les notifica para que asistan a una audiencia de pruebas y alegatos que se va a celebrar dentro de las 48 horas. La ley dice que siguientes al acuerdo de inicio.
pero hay un criterio del tribunal que está en la jurisprudencia 27 del 2009, y el tribunal dice que ese plazo de 48 horas se debe de computar a partir del emplazamiento. Es decir, les está dando un poquito más de tiempo a las partes. También se señala en la ley que si la unidad técnica considera necesario que se dicten medidas cautelares, o si las ha solicitado parte quejosa, entonces se le va a pedir a la Comisión de Quejas y Denuncias que se pronuncie al respecto. Y la Comisión de Quejas y Denuncias va a contar con un plazo de 48 horas para resolver. Y aquí tenemos otra resolución que es impugnable. ¿Sí? La resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias en relación a las medidas cautelares, ya sea que las niegue o ya sea que las autorice, se puede impugnar. Y aquí el legislador sí estableció el plazo. El legislador dice que esta resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias acerca de medidas cautelares se puede impugnar en un plazo de 48 horas. Tomen nota. Bien, siguiente paso del procedimiento. Una vez que se desahoga la audiencia, pues entonces la unidad técnica debe turnarle de inmediato el expediente completo a la sala regional del tribunal y debe rendirle un informe circunstancial. En su informe, cuando menos, debe contenerse la relatoría de los hechos que le dieron motivo a la queja o denuncia. También la descripción de las diligencias que se hubieran realizado y las constancias necesarias. Asimismo, la relación de pruebas que hubiesen sido aportadas por las partes y las propias pruebas. Y todas las demás actuaciones que hubiera realizado la unidad técnica y finalmente sus conclusiones acerca de la queja o denuncia. Con eso concluye la etapa de sustanciación, cargo del INE. Hasta ahí termina su competencia y su participación en el PES. Una vez que se recibe por la sala regional especializada el expediente completo, se abre la siguiente etapa del PES, que es la etapa de resolución. En esta etapa va a dictar la sentencia la sala regional especializada. Pero vamos por partes, vamos a ver los pasos del procedimiento. La sala recibe el expediente y el secretario general da cuenta al presidente de la sala regional especializada con el expediente. Y el presidente de la sala regional especializada acuerda admisión y el turno a una magistrada o a un magistrado o al propio presidente para que lleve a cabo o despliegue esta etapa. En este momento del procedimiento, la ley dice que se pueden dar algunos escenarios jurídicos, alguno de varios escenarios jurídicos. Si la magistrada instructora o el magistrado instructor advierte cuando recibe el expediente y lo radica en su ponencia, que la unidad técnica incurrió en omisiones o en deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación y sustanciación, o que incurrió en violación a las reglas establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, podrá la propia sala, a través de la magistrada o del magistrado instructor, dependiendo de la naturaleza de esas omisiones o de esas deficiencias o de esas violaciones, podrá la propia magistrada o el magistrado instructor ordenar que se realicen diligencias para mejor proveer. O si la naturaleza de esas omisiones o deficiencias o violaciones no permiten que sea la magistrada o el magistrado instructor quien ordene las diligencias, entonces va a ordenar que se le devuelva el expediente a la unidad técnica, indicándole en qué han consistido esas omisiones
en qué han consistido esas deficiencias, cuáles son esas violaciones procesales. Y además le va a señalar un plazo brevísimo para que actúe la unidad técnica y supere esas omisiones o esas deficiencias, o realice diligencias, o subsane sus violaciones. Y una vez que lo haga, deberá enviar de nuevo el expediente a la sala regional especializada. Bien, entonces, si todo esto sucede, ¿verdad? Y una vez que ya está de nuevo el expediente, si lo devolvió, o en el otro escenario, si la propia magistrada o magistrado instructor ordenó la superación de omisiones o deficiencias o la subsanación de las violaciones, pues entonces, una vez que esté debidamente integrado el expediente, la magistrada o el magistrado ponente o instructor, dentro de las 48 horas siguientes que deben contarse a partir del turno, va a poner a consideración del Pleno el proyecto de sentencia. Es decir, solo dispone de 48 horas la magistrada o el magistrado instructor para elaborar el proyecto de sentencia y enviarlo a la presidencia de la sala regional especializada para que el magistrado presidente cite al Pleno a una sesión pública que se debe celebrar dentro de las siguientes 24 horas. Las 24 horas se cuentan a partir de la distribución del proyecto de sentencia. Esas sentencias, una vez que ya se analizan los proyectos, se estudian y se votan y se aprueban, ¿verdad? Pues entonces se convierten ya en sentencias. Y las sentencias pueden declarar la inexistencia de la violación y si se hubiesen ordenado medidas cautelares en ese asunto, pues revocarlas. Ese es un escenario. El otro escenario es que declare que sí existieron las violaciones, ¿sí? Y entonces impondrá las sanciones que considere pertinentes. Con eso concluye el procedimiento especial sancionador en todas sus etapas, desde que se presentó la queja y denuncia y se generaron, pues, por ejemplo, el desechamiento o la admisión, se generó la resolución sobre medidas cautelares, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos y después se llevó a cabo la etapa de resolución y se dictó la sentencia por la sala regional especializada. La sentencia, esa sentencia, es impugnable, se puede impugnar, ¿sí? Y ahí el legislador ha establecido que el plazo para impugnar esa sentencia es de 3 días. 3 días. Vayan tomando nota, por favor. Bien, con esto concluye esta primera modalidad del PES que se desahoga ante los órganos centrales del INE. Yo les preguntaría si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta o desean hacer alguna reflexión ante nosotros. Licenciada Gabriela, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. Quería preguntar, ¿el procedimiento especial sancionador únicamente se presenta cuando hay proceso electoral o también en procesos ordinarios? ¿Proceso electoral o procesos ordinarios? Será, Bueno, yo creo. cuando no hay proceso electoral. Bien. Mire, eso lo explicamos hace algunos momentos, pero lo voy a volver a explicar. Ya lo habíamos señalado. El PES se puede presentar dentro del proceso electoral o fuera del proceso electoral. Procede dentro o fuera, según el momento en que se hayan realizado los hechos o las conductas. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Perdón, es que se me cortó de repente en la Yo conexión y no escuché eso. no Gracias. escuchó ese punto. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hubiese alguien más, vamos a la siguiente modalidad. Miren ustedes, esta es la segunda modalidad.
cuando la queja o denuncia se presenta por varios supuestos, varias conductas o hechos, entre otros, cuando se trata de difusión de propaganda que se transmite en medios distintos a la radio y a la televisión. También cuando las quejas o denuncias tengan como motivo la realización de conductas que se refieran a la ubicación física de la propaganda política o electoral o al contenido de la propaganda política o electoral impresa. También va a proceder el PES en esta segunda modalidad cuando se trate de propaganda pintada en bardas o de cualquier otra propaganda que se difunda en medios distintos a la radio o a la televisión. También procederá la modalidad del PES cuando se refiera a actos anticipados de pre-campaña o campaña. Recuerden algo que ya les había dicho. Esta segunda modalidad se encuentra a cargo de los órganos desconcentrados del INE. Son los que resultan competentes para conocer de este tipo de quejas y llevar a cabo, ¿verdad?, la primera etapa del PES. Entonces, fíjense ustedes que los artículos que regulan esta parte del procedimiento son, esta modalidad del procedimiento del PES es el artículo 474. En este punto, en su párrafo primero. Y por lo que se refiere a varias disposiciones acerca de cuáles son los órganos competentes y además cuáles serán las facultades que tendrán los funcionarios y el procedimiento y los plazos, eso está regulado en los incisos A y B de ese párrafo primero del artículo 474. Y entonces se señala ahí que la queja o denuncia se debe presentar ante el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o local del INE que corresponde. También se señala que el vocal ejecutivo tendrá las facultades y ejercerá las facultades señaladas en el artículo 473, la propia LEGIPE, para la Secretaría Ejecutiva del INE, y deberán desplegar este PES conforme a las reglas reguladoras de estas fases del procedimiento y además dentro de los plazos señalados en ese propio precepto 473. Entonces, lo que yo les expliqué en cuanto a las etapas, las fases del procedimiento que están a cargo del INE, ¿sí? Ahora, las que les acabé de explicar son las correspondientes a la que denomino primera modalidad, que está a cargo de los órganos centrales. Todo lo que les expliqué ahí aplica para esta segunda modalidad, ¿sí? Lo que cambian son los órganos competentes. En la primera modalidad son los órganos centrales. En esta segunda modalidad son los órganos desconcentrados. En la primera modalidad, quien tiene las facultades para desplegar el procedimiento es el secretario ejecutivo y cuenta con el auxilio de la unidad técnica de lo contencioso electoral. En esta segunda modalidad, quien tiene las facultades para desplegar o dirigir el procedimiento es el vocal ejecutivo de la junta distrital o de la junta local que corresponde. Y este vocal ejecutivo tiene las mismas facultades que tiene la Secretaría Ejecutiva del INE. Y debe de desplegarse el procedimiento, el PES en estas etapas, conforme a las reglas que ya estudiamos y las bases que ya estudiamos. Y dentro de los plazos que ya también señalamos. Entonces, fíjense ustedes que aquí, pues también puede haber desechamiento de la queja o denuncia, o puede haber dictado de medidas cautelares,
Entonces esas resoluciones son impugnables a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y cuando se trate de el acuerdo de desechamiento, hay un plazo de 4 días para impugnar. Cuando se trate de la impugnación del acuerdo de admisión y orden de emplazamiento, se puede impugnar y hay un plazo de 4 días. Y cuando se trate de la resolución de medidas cautelares, hay un plazo de 48 horas para impugnar. Bien, esa fue la segunda modalidad. Una vez que termina la audiencia de pruebas y alegatos, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o de la Junta Local debe enviar el expediente a la Sala Regional Especializada para que ésta despliegue la etapa de resolución y la va a desplegar como ya la expliqué cuando mencioné la primera modalidad. Igual, también actúa la Sala Regional Especializada de igual manera en esta segunda modalidad. ¿Tendrían ustedes alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión acerca de esta segunda modalidad? Licenciada Liliana, buenos días, adelante, por favor. Buenos días. Disculpe, para impugnar el acuerdo de desechamiento, en esta segunda modalidad, ¿ante qué instancia sería? Siempre va a utilizarse el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Ahora recuerden que en materia electoral siempre se debe de presentar una demanda o un escrito, una demanda de un juicio o un escrito de un recurso, se debe de presentar ante la autoridad responsable para que le dé trámite. Y esta autoridad la debe enviar a la autoridad competente que va a resolver el recurso. Y la autoridad competente del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador es la Sala Superior y es la única autoridad competente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no la hubiese, entonces vamos ahora a otro punto. Miren ustedes, la ley dice en ese artículo 474, ¿sí?, en los incisos B y C, ¿sí?, que, y en el párrafo 2, ¿verdad?, también del 474. Bueno, esta es perdón, esto todavía es parte del PES que les acabo de explicar, ¿sí?, de la segunda modalidad. Y aquí lo que está diciendo es que cuando se termina la audiencia, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o local envía el expediente de manera inmediata a la Sala Regional Especializada, lo que ya les había mencionado. Ahora, fíjense ustedes que vamos a analizar otra modalidad, ¿sí? Nada más que ya estamos llegando a el momento del receso, ¿sí? Entonces, voy solamente a indicarles cómo identificamos de entrada a esta siguiente modalidad, la que yo denomino la tercera modalidad del procedimiento especial sancionador. Entonces, este procedimiento, ¿verdad?, es el que está relacionado con conductas que implican violencia política contra las mujeres en razón de género. Y se señala en el artículo, los supuestos de procedencia son las conductas que están descritas en el artículo 470, párrafo 2 de la LEGIPE. Y en el artículo 442, párrafo 2, se establece que las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género van a sustanciar o se deben sustanciar a través del procedimiento especial sancionado. En esta parte de estudio
de este procedimiento, les voy a hacer referencia a varias jurisprudencias y a una tesis cerca de este procedimiento. Y también les voy a hacer referencia a criterios que están sustentados en unas sentencias dictadas una por la Sala Superior, el Tribunal, y otra por la Sala Jalapa, en donde se establece el criterio de que la carga de la prueba recae en la persona victimaria, es decir, en la persona agresora. Bien, vamos a nuestro receso, son las 11:51 y nos volvemos a constituir a las 12 horas con 1 minuto. Muchísimas gracias.
compañeras y compañeros, vamos a reiniciar nuestra sesión. Y ahora, como les había yo avanzado, vamos a hacer un estudio de varias jurisprudencias y de algunos otros criterios en tesis o en sentencias. Miren ustedes, vamos a ver primero la jurisprudencia número 21 de 2018. Ustedes la pueden buscar si entran a la página del tribunal y llegan a la Liga de Jurisprudencia. Yo también aquí la voy a buscar, para que si no, ahí la puedan ustedes ver. Entonces, estoy aquí abriendo la página de... Aquí está la página del tribunal, está el link de la jurisprudencia, y vamos a poner el número de la jurisprudencia, 21 de 2018. Y la vamos a abrir. Le doy clic y aparece aquí la jurisprudencia. Miren ustedes, ¿sí la ven? ¿Sí ven la jurisprudencia? Sí. ¿La ven? ¿Sí? Correcto. Entonces, miren ustedes. El rubro dice violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político. Y en el texto dice lo siguiente: de una interpretación sistemática y funcional de los artículos primero, sexto y 41, base primer apartado C de la Constitución General de la República y del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos. 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y o un grupo de personas. 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico. 4. Tiene por objeto, resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y 5. Se basa en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político, en el marco de un proceso electoral que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. Y luego vienen, ¿verdad?, los precedentes y los datos correspondientes a la fecha de la sesión pública en que se celebró y en donde está publicada físicamente, que es en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis del Tribunal. ¿Tendrían ustedes alguna reflexión que quisieran darnos a conocer en relación a este criterio tan importante? Parece que no. Entonces vamos al siguiente. Vamos ahora a analizar la jurisprudencia 48 del 2016. Jurisprudencia 48 de 2016. Aquí está, la voy a abrir, el texto y su rubro, y el texto dice: violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas
a evitar la afectación de derechos político-electorales. El texto dice de lo dispuesto en los artículos y menciona varios artículos de la Constitución de nuestro país. También un artículo de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y también de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. Asimismo, también señala o interpreta otro precepto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como lo establecido en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Se concluye, afirma la Sala Superior, que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos. Consecuencia: cuando se alegue violencia política por razones de género, es un problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. ¿Tendrían algún comentario, algún punto de vista, alguna pregunta que quisieran formular en relación a este también muy importante criterio? Bien, vamos adelante. Ahora vamos a ver la jurisprudencia número 13 de 2021. La voy a buscar. Es la 13 de 2021. Entonces, fíjense ustedes que la encontramos aquí. Le damos clic en los datos de identificación y aquí la tenemos. El rubro dice juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Es la vía procedente para controvertir las determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos sancionadores en materia de violencia política en razón de género, tanto por la persona física responsable como por la denunciante. Fíjense ustedes que esta tesis ya está construida de acuerdo con una estructura nueva que se ha establecido y en la cual se hace primero una breve relación a los hechos. Después hay otro párrafo para establecer cuál es el criterio jurídico. Y luego un tercer párrafo para expresar cuál es la justificación del criterio. Bien, vamos a analizar el texto de la tesis, de la jurisprudencia. Entonces dice, hechos. Dice que la Sala Regional Toluca y la Sala Superior sostuvieron criterios diferentes respecto de cuál era la vía procedente para impugnar determinaciones fondo de un procedimiento especial sancionador en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género por parte de la persona denunciada o responsable. Mientras que la Sala Regional consideró procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
La Sala Superior consideró que resultaba procedente el juicio electoral. ¿Cuál es el criterio jurídico que sustenta la propia Sala Superior? Bueno, pues la Sala Superior establece en esta jurisprudencia que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano la vía procedente para impugnar las sentencias o determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos sancionadores en materia de violencia política de género, tanto por parte de las personas físicas denunciadas como de la parte denunciante. Ese es el criterio. Ahora, ¿cuál es la justificación? Y la Sala Superior nos dice los alcances de la reforma en materia de violencia política de 13 de abril de 2020, así como los principios de congruencia y de efecto útil que procuran la armonización del sistema jurídico y también evitar confusión e incertidumbre entre los operadores jurídicos respecto de las vías de impugnación en materia de violencia política en razón de género, llevan a una nueva reflexión respecto a cuál es la vía idónea para controvertir las determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos sancionadores en materia de violencia política en razón de género por parte de las personas físicas denunciadas o consideradas como responsables. La unificación de la vía impugnativa en el juicio de ciudadanía facilita y da mayor certeza para efecto de la impugnación de las sentencias derivadas de los procedimientos especiales sancionatorios por cualquiera de las partes. Lo anterior es congruente con el hecho de que entre las medidas que pueden dictarse por parte de las autoridades jurisdiccionales está la pérdida del modo honesto de vivir para efectos de elegibilidad, o esta puede actualizarse si se advierte el incumplimiento de la sentencia o la reincidencia en la conducta, lo que implica una posible incidencia en los derechos político-electorales o en la condición de elegibilidad de la persona responsable. De ahí que, atendiendo al principio de certeza, resulta más adecuado que exista una sola vía para impugnar tales determinaciones y, por tanto, que en contra de tales resoluciones proceda el juicio de la ciudadanía y no el juicio electoral, pues esta es una vía extraordinaria cuando los actos controvertidos no encuadran en los supuestos de procedencia de alguno de los juicios o recursos previstos en la ley de medio. En caso de sentencias de fondo en procedimientos especiales sancionatorios, pueden incidir en los derechos político-electorales de la parte denunciada o responsable al imponer una medida que incide en su elegibilidad o al constituir un elemento objetivo a considerar en casos futuros de reincidencia o de incumplimiento, con lo cual resulta susceptible de ser un elemento que incide en sus derechos político-electorales, los cuales se encuentran garantizados por el juicio de ciudadanía. Cuestión distinta se presenta cuando es un partido político el que impugna una determinación sancionatoria, pues en tales supuestos la vía impugnativa será el juicio electoral, al tratarse de la defensa de los derechos del partido. ¿Tendrían ustedes algún comentario, alguna pregunta, alguna duda acerca de la jurisprudencia que acabamos de estudiar? No la hay. Vamos entonces a el siguiente criterio. Este se encuentra en una tesis que es la 11 del 2021. Jurisprudencia 11, perdón, tesis, una tesis. Tesis 11 del 2021. Este es un criterio por virtud del cual se señala, ¿verdad?, y se justifica la existencia del registro de personas infractoras en listados nacionales y o locales. Y entonces en el rubro señala que este tipo de listado tiene justificación constitucional y convencional. Entonces dice de que de conformidad con los artículos primero de la Constitución de nuestro país y varios artículos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer, y otro precepto de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y varios preceptos de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. También otro precepto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como varios preceptos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Las autoridades deben implementar mecanismos y herramientas para fortalecer la política de prevención y combate a la violencia hacia las mujeres. Por ello, se considera justificado, constitucional y convencionalmente la existencia de registros públicos de infractores. Dichos listados promueven la función social de erradicar ese tipo de violencia. Producen un efecto transformador porque tienden a eliminar los esquemas estructurales en que se sustenta. Sirven como medida de reparación integral porque procuran restituir o compensar el bien lesionado y fungen como garantía de no repetición de esa clase de vulneraciones a los derechos humanos. El referido registro es únicamente para efectos de publicidad, sin que en forma alguna tenga efectos constitutivos o sancionadores, pues ello dependerá de la sentencia firme de la autoridad electoral en la que se determinará la condena por violencia política en razón de género y sus efectos. Les pregunto si tienen alguna reflexión, algún comentario, alguna cuestión que quisieran darnos a conocer o compartir en relación a este criterio. No lo tenemos. Entonces, miren ustedes, ahora les quiero dar las claves de dos sentencias para que ustedes ahí puedan analizar un criterio que se sustenta, muy importante, en donde se establece que la carga de la prueba recae en la persona victimaria. La primera sentencia que les quiero recomendar es la dictada en el recurso de reconsideración 91-2020 y su acumulado. Y la otra sentencia es de la Sala Regional Jalapa y su clave es SXJE 91 del 2020. Vamos ahora a ver varios aspectos de regulación de este procedimiento. En el artículo 442 bis se señala que la violencia política contra las mujeres en razón de género se manifiesta, entre otras, no son las únicas, a través de las siguientes conductas: obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política, ocultar la información a las mujeres con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades, ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidatura o información relacionada con esta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres, proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro, obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. En otro precepto, que es el 440, se establece en su párrafo tercero que las leyes electorales locales deben regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. El 474 bis se refiere al procedimiento y entonces nos dice en su primer párrafo que la unidad técnica ordenará el inicio del PES y resolverá sobre las medidas cautelares y de protección que fuesen necesarias. También dice que si las medidas de protección fuesen competencia de otra autoridad, entonces la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE le debe dar vista de inmediato a esa autoridad para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias. En el siguiente párrafo se establece que cuando las conductas infractoras sean del conocimiento de los órganos desconcentrados del INE, la deben remitir
la queja, ¿verdad? De inmediato a la Secretaría Ejecutiva para que ésta ordene el inicio del PES. El párrafo tercero menciona que cuando las denuncias se presenten en contra de un servidor o de una servidora pública, la Secretaría Ejecutiva del INE debe darle vista de las actuaciones y de su resolución a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas para que en su caso apliquen las sanciones que estimen procedentes conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El artículo 474 bis establece cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para elaborar un escrito de queja o denuncia. Y entonces señala que debe aparecer el nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital si no sabe firmar o no puede firmar. También debe aparecer el domicilio para oír y recibir notificaciones. Debe hacerse una narración de los hechos en que se basa la queja o denuncia. Se deben de ofrecer y exhibir las pruebas que se cuente, o en su caso mencionar las que habrán de requerirse por no tener posibilidad de recabarlas. Y en su caso, cuáles son las medidas cautelares y de protección que solicita. En otro párrafo de este 474 bis se señala que la unidad técnica debe de admitir o desechar la denuncia en un plazo que no exceda de 24 horas siguientes a la recepción de la queja y que esa resolución se debe de confirmar por escrito, debiendo además informarle a la sala regional especializada del tribunal para su conocimiento. Aquí, miren, les estamos dando los datos de otro precepto en donde se establece que el PES procede dentro o fuera de proceso electoral. Es el 442 bis y dice así en su primer párrafo, una parte de su primer párrafo. La violencia política contra las mujeres en razón de género dentro del proceso electoral o fuera de este constituye una infracción a la presente ley por parte de los sujetos de responsabilidad. Ese mismo artículo que estamos estudiando nos señala cuáles son los supuestos para desechar la queja o denuncia. Y el primer supuesto es cuando no se ofrezcan y no se aporten las pruebas. Ese será motivo para desechar la queja o denuncia. Y también cuando la autoridad califique de notoriamente frívola o improcedente la queja. También recuerden que cuando hay acuerdo de desechamiento, se puede impugnar, ¿sí? Y ese acuerdo de desechamiento se puede impugnar en un plazo de 4 días. También señala en otro párrafo que cuando la unidad técnica admita la queja o denuncia, va a emplazar a las partes para que asistan a una audiencia de pruebas y alegatos, y que esta audiencia tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores a la admisión, dice la ley. Pero recuerden que hay jurisprudencia del tribunal que dice que este plazo se debe de computar, ¿no? Dice la jurisprudencia, que la audiencia tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores al emplazamiento. Luego se señala que en el escrito respectivo se le informará a la persona denunciada acerca de la infracción que se le imputa y se le debe correr traslado con la denuncia y con sus anexos. En otro párrafo señala que en lo procedente, el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos y su envío del expediente a la sala regional especializada del tribunal deben desarrollar conforme a lo dispuesto en el artículo 473. Recuerden que ese procedimiento ya lo estudiamos en relación a las otras modalidades. Entonces, la audiencia de pruebas y alegatos se debe de desarrollar conforme a las disposiciones de ese 473. En el párrafo siguiente señala que las denuncias que se hayan presentado ante los OPLES, así como los procedimientos iniciados de oficio, se deben de sustanciar en lo conducente de acuerdo al procedimiento establecido en este artículo. Bien, en relación
a esa tercera modalidad. ¿Tendrían ustedes alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión que darnos a conocer? Bien, entonces vamos adelante. Fíjense ustedes que en el artículo 474, párrafo 2, se señala que que pueden haber otros tipos de asuntos que sean diferentes a los que se precisan en el artículo 474, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y resoluciones que dicten los órganos desconcentrados en relación a conductas diferentes a las que hemos estudiado. Entonces, la ley dice en el párrafo 2 de ese artículo 474 que los consejos o las juntas distritales conocerán y resolverán aquellos asuntos diferentes a los enunciados en el artículo 474, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que sus determinaciones podrán ser impugnadas ante los consejos o juntas locales, o en su caso, ante el Consejo General del Instituto, según corresponda, y sus resoluciones serán definitivas. Entonces aquí de lo que deben de tomar nota es de que cuando se trate de este tipo de resoluciones, el medio de impugnación es diferente, es distinto, porque en estos casos va a proceder un medio de impugnación que se denomina recurso de revisión, pero solo hasta ahí, recurso de revisión. Es un recurso de naturaleza administrativa. Lo conoce y lo resuelve el órgano jerárquicamente superior, el órgano del instituto que resulta jerárquicamente superior al órgano del propio instituto que dictó la resolución. Pues tomen nota de ello, por favor. Después, pues tenemos el tema de la facultad de atracción, que ya les mencioné. Y luego tenemos un cuadro comparativo acerca de los plazos en los procedimientos ordinarios sancionador y en el procedimiento especial sancionador. Entonces, fíjense ustedes que se señala la etapa de presentación de la queja, denuncia o inicio del procedimiento oficioso. La ley no dice nada, no hay plazo establecido, ni en el ordinario ni en el especial. Luego, la ratificación de la denuncia o queja. En el ordinario se establece un plazo de 3 días. En el especial no hay ese paso del procedimiento. Luego tenemos que el envío a la unidad técnica de lo contencioso en el ordinario es de 48 horas, en el especial es de inmediato. La prevención en el ordinario es de 3 días el plazo. En el especial no procede la prevención según la ley, pero recuerden que en algunos casos podrá proceder la prevención cuando se trate de elementos menores y con apoyo en una jurisprudencia del tribunal. Después tenemos que la admisión de la queja o denuncia se va en el ordinario se dispone de hasta 5 días por parte de la UTC para emitir el acuerdo de admisión, y en el especial solamente se cuentan con 24 horas. Las medidas cautelares en el ordinario, la Comisión de Quejas y Denuncias tiene 24 horas para resolver, en tanto que en el especial, ¿sí?, las medidas cautelares se deben de dictar dentro de las 48 horas que corren para la celebración de la audiencia. El emplazamiento y la contestación en el ordinario es de 5 días posteriores al emplazamiento. En el especial hay 48 horas a partir del emplazamiento, ¿sí?, para emplazar, para hacer el emplazamiento. Y la contestación, fíjense ustedes que se debe producir en la audiencia, ¿sí? Y entonces se le da a cada parte, se le da a la parte denunciada y se le conceden 30 minutos para exponer de manera verbal
su contestación. Luego, la etapa de investigación en el ordinario es de 40 días y ese plazo se puede prorrogar hasta otros 40 días. En el especial se pueden ordenar diligencias de investigación preliminares y el plazo tiene que ser razonable, idóneo y proporcional a la naturaleza del pez. La vista con la investigación en el ordinario es de 5 días para producir alegatos. En cambio, en el especial es en la audiencia y solo se cuenta con 15 minutos para cada parte. El proyecto de resolución en el ordinario se debe elaborar por la unidad técnica de lo contencioso en un plazo de 10 días y cuenta con otros 10 días en asuntos complejos. Se puede prorrogar por otros 10 días. En el especial, la magistrada o el magistrado instructor de la sala regional especializada cuenta solo con 48 horas para elaborar el proyecto de resolución. La remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿verdad? En el ordinario se cuenta con un plazo de 5 días, un plazo a favor de la unidad técnica. En el especial, solo en caso de medidas cautelares, se dispone de un plazo de 48 horas. La sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias en el ordinario dispone de un día para convocar a sesión el presidente o la presidenta de la comisión y la sesión se debe celebrar, dice la ley, no antes de 24 horas. En caso de que se rechace el proyecto en el ordinario, se cuenta con 15 días para la unidad técnica para elaborar un nuevo proyecto. En el especial no existe esa posibilidad. La remisión al Consejo General o a la Secretaría o a la Sala Regional Especializada, según el caso. En el ordinario no hay plazo. En el especial es inmediatamente. La sesión de resolución del Consejo General en el POS o de la Sala Regional Especializada en el PES, en el ordinario es de 3 días posteriores a la entrega del proyecto. En el especial es dentro de las 24 horas posteriores a la entrega del proyecto. En casos de que haya empate en la votación, porque hay ausencia de un consejero, en el ordinario el presidente ordena una segunda votación. Y si aún subsiste el empate, entonces el presidente del consejo va a suspender esa sesión para que se reanude en las 24 horas siguientes, solicitando la comparecencia de todas las consejeras y consejeros. Este paso no existe en el especial. Entonces, fíjense ustedes que el tiempo total mínimo, sin ampliación de plazos, sin rechazo del proyecto de resolución, sin empate en la votación, en el ordinario es de 64 días aproximadamente. Y en el especial es de entre 5 o 7 días. El tiempo total, aproximadamente. El tiempo total estimado con ampliación de plazos, rechazo del proyecto y sin empate en la votación en el ordinario es de 129 días aproximadamente. Vamos ahora al siguiente punto, que es la individualización de la sanción. Bueno, pues primero lo que hay que decir en este punto es que la autoridad debe guiarse y debe atender al principio de proporcionalidad. ¿Sí? Este principio le obliga, ¿sí?, a la autoridad a estar atenta a que la naturaleza de la represión de las infracciones administrativas resulte adecuada a la naturaleza de la conducta ilícita, ¿sí? Y específicamente le impone a la autoridad un deber de concretar la entidad, la dimensión, el quantum de la sanción a la gravedad de los hechos. Bien, para determinar la sanción es necesario primero que se acredite la conducta, la infracción que haya sido cometida por algún sujeto del régimen sancionador y la imputación subjetiva, es decir, la imputación de la conducta a la persona que se considera que la realizó. La autoridad procederá a la determinación de la sanción y si ésta establece un mínimo y un máximo, procederá a graduar o individualizar la que le corresponda a la persona de acuerdo con la ley.
¿Cómo se debe calificar la falta? ¿Cómo se debe, cuál es el procedimiento para individualizar la sanción? Bueno, pues tiene varios pasos. El primero es de que hay que calificar las faltas por parte de la autoridad, las faltas que se consideren demostradas, ¿sí? Y entonces debe comprender el examen de los siguientes aspectos. Primer aspecto, el tipo de falta, si es por acción o si es por omisión. Luego se deben analizar los elementos subjetivos, que son la responsabilidad, y los elementos objetivos, que comprenden los hechos y sus consecuencias. Ese es el primer aspecto, tipo de falta. Segundo aspecto, calificación de la falta. Vamos a analizar los elementos subjetivos, es decir, la responsabilidad. Y aquí se analiza la conducta para observar si es dolosa o si es culposa. Y de resultar importante, relevante, pues también se analizarán los medios que utilizó la persona para realizar la conducta. También se debe de analizar la situación de la persona infractora para ver si se trata de la reiteración de una falta, que es la vulneración sistemática de una misma obligación, que eso es distinto a la reincidencia. Se tiene que analizar el enlace personal que hay entre el autor y la acción. También se tiene que analizar si el sujeto es reincidente, si hay reincidencia. Al respecto, deben ustedes analizar la jurisprudencia 41 del 2010. Ahí están los elementos que deben colmarse para considerar que hay reincidencia. También lo pueden ustedes estudiar en las sentencias dictadas en el recurso de apelación 83 del 2007 y en el recurso de apelación 62 del 2010. Luego tenemos el estudio de los elementos objetivos, ¿sí? Y aquí tenemos que analizar los hechos y sus consecuencias. Por lo que se refiere a los hechos, tenemos que analizar las circunstancias que han rodeado a la realización de la conducta infractora, ¿sí? Y entonces se tiene que saber y analizar y resolver acerca de las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en que se produjo la falta. También se tiene que analizar si la falta, la conducta es única, ¿sí? O si una pluralidad de conductas o faltas, ¿sí? En este punto les queremos sugerir el estudio de una obra que se denomina Teoría del Delito, que ha escrito el doctor Raúl González Plasencia. Está publicada por el Instituto de la Judicatura Federal. Esta obra, aunque se refiere a la materia penal, ¿no? Recuerden ustedes que los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el derecho sancionador electoral. Entonces, estos valiosos conocimientos que ha volcado el doctor Raúl González Plasencia en esta obra Teoría del Delito, pues resultan útiles para poderlos aplicar en el derecho sancionador. También hay que analizar por parte de la autoridad las consecuencias de la conducta, los resultados, los efectos que ha tenido sobre los objetivos del legislador y o sobre los intereses o valores jurídicos tutelados, si estos resultados se generaron o si pudieron producirse. Entonces se pueden presentar en la realidad efectos, resultados, consecuencias que se produjeron y daño, ¿verdad? Pero en otros casos solamente quedaron en calidad de riesgo, es decir, no produjeron sus resultados, ¿sí? Pero sí produjeron un riesgo. Hubo un riesgo de que se pudieran haber afectado los objetivos del legislador, los intereses o los valores jurídicos tutelados. Luego tenemos la calificación de la falta. La calificación de la falta puede ser en los siguientes grados: levísima, leve, grave. Y si se califica de grave, tenemos otros gradientes, ¿verdad? Tenemos
que la gravedad se puede calificar de ordinaria, de especial o mayor. ¿Sí? Ordinaria, especial o mayor. Y también hay otros grados, porque se puede calificar de particularmente grave o que es una infracción sistemática. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que en la reforma del año pasado, 2020, se reformó, entre otros ordenamientos, como ya les mencioné, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y entonces se adicionó al artículo 456, párrafo primero, inciso A, fracción quinta, la siguiente disposición. Y dice así: en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta ley, con la cancelación de su registro como partido político. Es decir, en estos preceptos se habla de las sanciones. Entonces señala que cuando se pruebe que hay casos probados de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución o de la ley por los partidos políticos, por algún partido político, entonces se le sancionará con la cancelación de su registro como partido político. ¿Qué elementos se deben considerar para individualizar la sanción? Bueno, pues entre otros, la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de la ley. Y para esto la autoridad debe precisar cuál fue la norma violada, cuál era la jerarquía de la norma, ya sea constitucional, legal o reglamentaria, cuál fue el valor protegido y el bien jurídico tutelado, cuál fue el efecto que produjo o el peligro o riesgo que causó la posible realización de la conducta, y también la dimensión del daño. Asimismo, se deben tomar en cuenta, como ya lo mencionamos, las circunstancias que rodean a la falta. Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas del infractor, las condiciones externas, los medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio que deriva del incumplimiento de obligaciones, el grado de intencionalidad o de negligencia, otras agravantes o atenuantes y los precedentes emitidos por el tribunal por motivo de infracciones análogas. También es necesario mencionar que la Sala Superior del Tribunal ha considerado en ciertos asuntos concretos que también se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: si hay unidad o multiplicidad de conductas, ¿sí?, o de irregularidades, si se trata de un caso en donde se está analizando la conducta de un partido o de una agrupación política y el tema es el del registro y documentación de sus ingresos, entonces debe tomar en cuenta si el partido o la agrupación política presenta o no condiciones adecuadas por lo que se refiere a ese registro y documentación de sus ingresos. También se debe tomar en cuenta si el sujeto ocultó información o no, colaboró. También si con la individualización de la multa no se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político o de la agrupación. Bien, con esto concluyo yo mi exposición de los temas pertenecientes a esta segunda sesión de nuestro diplomado. No sin antes abrir un espacio para que ustedes pudieran plantear, si las tienen, algunas dudas o preguntas, o si nos quieren compartir un punto de vista o alguna reflexión. Así que les dejo en el uso de la palabra. Bien, licenciado Said, buenas tardes.
Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días para toda la audiencia y para usted, doctor. Muchas gracias, buenos días. Mi pregunta se encamina un poco en la cuestión, si en una misma demanda, si hay diferentes actores que infringen una misma acción, ¿se tiene que poner los tres en una demanda, por ejemplo? Que haya tres posibles candidatos a una elección, y en esta demanda se tienen que poner los tres, o se tiene que iniciar una demanda por cada, en este caso, cada sujeto. Bien. Miren ustedes. Recuerden que estamos analizando procedimientos sancionadores. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de procedimientos sancionadores, ¿sí? En lo que es el procedimiento sancionador, no su impugnación, sino el procedimiento en sí, ¿sí? No hablamos de demanda, no hablamos de demanda. Hablamos de queja, de un escrito de queja o un escrito de denuncia, queja o denuncia, ¿sí? Es un escrito, ¿sí? Ahora bien, usted menciona, si son varios los sujetos infractores, ¿sí? Se debe hacer un escrito por cada sujeto. ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bien, pues sí, si las conductas son distintas, ¿sí? Si las conductas son distintas, entonces tiene usted que hacer un escrito para cada una de esas conductas o en relación a cada una de esas personas. Ahora bien, si se trata de 2, 3 o 4 personas, ¿verdad?, que han realizado de manera conjunta conductas, pues entonces ahí sí tendrá que presentar un solo escrito de queja o denuncia, porque entonces estaremos ante la figura jurídica que se conoce como la de la coparticipación. Son copartícipes, ¿de acuerdo? Esa sería mi respuesta, licenciado Said. Ok, se lo agradezco mucho, doctor. Con mucho gusto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, parece que ya no hay alguien más que desee hacer uso de la palabra. Bueno, pues entonces quiero agradecerles muchísimo su valiosa atención y también sus valiosas preguntas o intervenciones y desearles que tengan muy buena tarde, muy buenas noches y muy buen fin de semana. Y me despido también del ingeniero Giregel, agradeciéndole su valioso apoyo y sus valiosas atenciones. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, licenciada María. Hasta pronto.